Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Guan Viva no es la hija de mi padre, no es mi hermana, ella es mi novia. Ella no podía aceptar la verdad. Miré a la anciana que ahora se desplomó en el suelo exhausta. Este no era el momento de quejarse. Necesité encontrar a Guan Viva. Tía, dime dónde más puede estar. Necesito saberlo lo antes posible. No quiero que le pase nada. Me agaché frente a la niñera y le pedí ayuda. Intenté ser amable y tranquila con ella, pero fue inútil. Todavía estaba sorprendida de que su hija no fuera lo que siempre había pensado. No te creo. Juan Viva es la hija de Paul. Lo sé bien. Tía, dije que no te creo. Me senté completamente en el suelo. La tía Vi seguía llorando a pesar de que seguía diciendo que Juan Viva era la hija de mi padre. Empecé a llorar y me jalé el cabello. No sabía qué hacer. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estás? No me hagas esto. El dolor me comió por dentro. Ese fue el primer día de su desaparición. Apenas podía aguantar. La chica dura simplemente dejó todo y desapareció. Finalmente se convirtió en doctora. No podía simplemente dejar todo atrás así. No podía soportar esto. Tuvieron que pasar 13 años para volver a vernos. Regresé para sentarme en el condominio y lloré. Siempre fui fuerte desde que mamá y papá fallecieron. No quería llorar porque sabía que mamá y papá no estarían felices de verme así. Incluso cuando mi vida estaba en un lugar oscuro y no tenía suficiente dinero para comer, pensé que llorar me haría sentir aún más hambrienta, pero esta no era la misma situación. Juan Viva estaba viva. Ella era la única en la tierra que me amaba y estaba a punto de irse. Ella quería darme una lección. Era tan difícil no saber nada sobre sus seres queridos. Era tan tortuoso. ¿Dónde estaba ella? ¿Tenía hambre? ¿Estaba herida? Juan Viva tuvo que vivir con este sentimiento durante 13 años. Ella me esperó todos los días durante 13 años y no pudo hacer nada. Casi no podía respirar. Fue tan doloroso en mi pecho. Sentí que mi cuerpo se desmoronaba. Me golpeé el pecho solo para crear dolor físico, para aliviar el dolor agudo que sentía por dentro. ¿Dónde estaba? Juan, no ibas a suicidarte, ¿verdad? No seas tan cruel conmigo. Lloré hasta quedar exhausta. Las venas de mi cuerpo estaban hinchadas tanto en mi cuello como en mi frente. Sentí como si el mundo hubiera llegado a su fin. De repente, sonó una llamada telefónica en medio de la oscuridad. Juan, rápidamente cogí el teléfono. No me importaba cuál fuera el número. Supuse que podría llamarme con un número diferente, pero una vez que escuché la voz al final que no tenía nada parecido a Juan Viva, la luz en el túnel desapareció por completo. Soy yo, Earl. No puedo hablar ahora. Oye, si te llamo, eso significa que tengo algo que decir. ¿Estás bien, Blink? No estaba lista para hablar con nadie. Ni siquiera pude colgar el teléfono. Simplemente dejé que hablara y me quedé callada. Lo que sea. No te vi en el hotel, así que pedí tu número de contacto. ¿Renunciaste? ¿Somos tan cercanos? ¿Por qué haces estas preguntas? Suena como si estuvieras sufriendo mentalmente. Así que esto es todo. Sí, el mismo problema. Me gusta tu canción y la quiero. Dije que no te lo daré. No puedo. Es una pena que lo dejes así. El mundo debería escuchar esas hermosas melodías. Escribí la canción solo para una persona especial, no para todo el mundo. ¿Esta persona te duele? ¿Te dejó? Tengo que ir. Es realmente una lástima, Blink. Tienes habilidades y talento. No dejes que se desperdicien. ¿Nunca pensaste que podría ser yo quien allanó el camino para tu sueño? ¿Sabes cuál es mi sueño? Déjame preguntarte,
¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Mi sueño se desvaneció cada vez más a medida que crecía. Solía tener muy claro lo que quería, pero ya no tenía que preocuparme más por eso. Quizás lo que soñé no fue en realidad mi sueño, no sé. Fue la primera vez que respondí algo tan tonto. El hombre al otro lado de la línea se rió como si fuera una broma. El sueño de un artista es la oportunidad de actuar. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero te niegas a tocar música y guardar esas dulces melodías para ti. No puedo terminarla. ¿Por qué? Ya no tengo pasión, no tengo inspiración, todo se desvaneció, incluso mi sueño. Ni siquiera se terminó la canción. ¿Quién la escuchará? ¿Todavía querrá escucharla? Entonces esta canción depende de esta persona. Si no la tengo, no quiero hacerlo más. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Ya no crees que la música sea importante? Eso significa que tu sueño depende de esa persona. Tal vez tu sueño sea Juan Viva. Lo dije en voz alta. El otro extremo hizo una pausa y luego respondió. ¿Ese es el nombre de tu sueño? Lloré en voz alta. No puedo contenerlo más. Intenté controlarme para que él no supiera lo triste que estaba. Entonces te llamo en el momento adecuado. ¿Qué debo hacer? Mi sueño ya no está conmigo. Si no la tengo, no puedo hacer nada. No es mi amigo cercano. Él era solo alguien que conocía, pero lloré frente a él. Juan Viva nunca antes me había oído llorar así. La gente nace para perseguir su sueño. Si ella falta, la buscas. No sé dónde encontrarla. Debe haber algún lugar que conozcas. No, no lo sé. No sé nada. Eso es todo. Colgué el teléfono sintiéndome abrumada. No fue su culpa en absoluto, pero le lancé mi enojo. Si lo supiera, no lloraría así. Fui a todos los lugares que conocía. ¿Dónde más podría estar? Algún lugar que Juan Viva y yo conociéramos. Tuve un flashback de una escena de la película de Meg Ryan. La imagen de un lago apareció en mi memoria. No estaba segura de ello, pero tenía que intentarlo. Si estuviera ahí, ella podría estar ahí.